través de Facebook, de las redes sociales y a través de tu página, por supuesto, www.radiomisionlatina.com y a través de otras emisoras que están difundiendo la palabra a todo el mundo. Ahí estamos acompañándote y es necesario que también puedas compartir esta clase de videos para que otras personas también puedan tener contacto con la palabra del Señor, más que si son inconversos, pues de igual manera, ¿verdad? Compartir la palabra del Señor. El día de hoy vamos a ver un tema llamado la voluntad. Más bien esta cápsula o este pequeño segmento lo dedicamos para temas diversos. Estuvimos viendo acerca de lo que es la amistad con Dios, y ahora vamos a ver lo que es la voluntad, porque también para cualquier acción que uno realice se necesita la voluntad. Todos nos sometemos siempre a algo, es imposible la persona que no se somete a algo, solamente Dios no se somete a nadie porque Él es el absoluto, el soberano, Jesucristo, pero todas las personas, incluso toda jurisdicción espiritual es sujetada a algo, y eso tiene que ver con la voluntad, a qué nos estamos sujetando nosotros, a quién estamos rindiendo nuestra voluntad siempre se va a rendir a algo, porque Jesús dijo: el que no junta conmigo desparrama. Igual manera, toda persona se somete siempre a una u otra cosa, y cualquier persona que dice que es libre, cualquier persona que dice que es libre, pues realmente muchas veces es una mentira, ¿verdad? Porque todo dice la palabra del Señor que somos esclavos de aquello que nos domina, que puede ser el pecado. La voluntad del hombre en su naturaleza es corrupta, es pecaminosa. La voluntad del hombre siempre tiende a la autocomplacencia, a sentirse bien, pero la autocomplacencia, el sentirse bien, el buscar la autorrealización, autoayuda, generalmente estas ideas que salen alrededor del mundo o a través de ciertas religiones o a través de ciertas filosofías, generalmente su fundamento es el yo, el amarse a sí mismo. El fundamento es el egocentrismo en su pura esencia. Generalmente las personas buscan sentirse bien, la mercadotecnia en el mundo está dirigida a que las personas puedan sentirse bien, tener una buena vida, estar saludables, tal vez el tener digamos, el focus o estar centrados a lo que nosotros queremos que la gente nos vea, tal vez, o lo que es en sí el egocentrismo. Cuando la voluntad no está sometida a Dios, generalmente está sometida al egocentrismo, está sometida al pecado, está sometida a otras cosas que de alguna manera van a llevar nuestra vida en declive poco a poco y sin darnos cuenta, y algún día vamos a estar totalmente lejos y apartados eternamente de Dios. Y por eso que la voluntad es tan importante. Hay muchas decisiones en la vida. Yo creo que la decisión más importante, como dice Hechos 10, ¿verdad? Cuando el ángel les dijo: vayan y hablan el mensaje de esta vida, pues eso en sí es lo más importante de esta vida, que el mensaje te sea predicado, y que este mensaje, en el cual es que Jesucristo murió por nosotros, que resucitó el tercer día, que lo vieron los varios apóstoles, que fueron testigos de su resurrección cuando Él apareció a varios, y Él trajo el camino, Él trajo la verdad, Él trajo la vida. Él viene siendo la luz, Él viene siendo nuestro alimento, nuestro pan, Él viene siendo el agua que brota del interior del ser humano. Generalmente Dios es esa persona que tú necesitas, que yo necesito, y que nos debemos que someter. Pero ¿qué pasa cuando nuestro yo interno se somete a Dios? Cuando nuestro yo interno, nuestro ser, no quiere someterse a Dios, entonces entra lo que es la desobediencia. Cuando una persona se acerca a Dios, se allega a Dios y quiere conocerle, debe de haber un sometimiento de nuestra voluntad, un sometimiento de cosas que tal vez queríamos hacer, realizar por nuestra cuenta, y Dios dice no. Y creo que entra la parte de luchar con nosotros mismos y vencernos a través de someter la voluntad. Y quiero llevarte a la palabra del Señor. Mateo 7:21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces Jesús dice que cualquiera que hace la voluntad de Dios que
que está en los cielos va a entrar en el reino de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad del Señor? Dice Mateo 21, 28, 31. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose el primero le dijo, Hijo, ve ahora a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera y le respondió él, Sí, señor, yo iré. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Bueno, creo que todo el mundo tiene una respuesta a esto, ¿verdad? La respuesta es que solamente aquel que hace la voluntad, independientemente si quiere o no quiere, esa persona realmente está obedeciendo a Dios. Y creo que la voluntad de Dios tiene que ver en toda área de nuestra vida. En el área de finanzas, Dios nos pide nuestro diezmo, nuestra ofrenda. En el área emocional, Dios pide que rindamos nuestras emociones a Él, que realmente estén balanceadas para sus propósitos. En el área, ¿qué le podremos decir? En el área romántica, tal vez Dios ya decidió la persona que Él tiene para ti, dependiendo lo que Dios ya trazó para tu vida, y también tenemos que someternos en el área financiera, en el área, no sé, en cualquier área de nuestra vida, del trabajo, tal vez Dios ya decidió dónde vas a estar para que le puedas servir mejor. Entonces, todos nosotros tenemos áreas en las cuales tenemos que rendirla a Dios, tenemos áreas de nuestro ser que tiene que ser rendida a Dios, y es muy, muy importante que busquemos agradar a Dios de alguna manera. Y luego dice la palabra del Señor en Juan 9:31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, por ahí las personas dicen, es que yo oro a Dios, es que yo me persino, yo rezo, y la verdad es que la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Tal vez tú rezas o tú pretendes orar a Dios, pero realmente si no haces su voluntad, si estás en pecado, y sabes qué es el pecado realmente, y estás en pecado abierto, y quieres de alguna manera acercarte a Dios, pues no es tan posible. Necesitas venir con arrepentimiento. Pues dice la palabra del Señor que Dios da gracia al humilde y resiste a la persona soberbia. La persona soberbia es aquella que su voluntad está intacta, nadie la ha podido tocar, solamente la persona se maneja como quiere, la persona hace lo que quiere, piensa lo que quiere, habla lo que quiere, y nosotros tenemos que someternos a la palabra. Ya no vamos a hablar cosas del mundo, ya no vamos a hablar groserías, ya no vamos a pensar el mal pecaminosamente. ¿Por qué? Porque está sometida a la palabra de Dios, que es la autoridad, que es Él hablando en nuestras vidas. Creo que nosotros debemos de someter nuestra voluntad, de someternos a Cristo, someter completamente a todo lo que Él es. Dice la palabra en Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Entonces, somos familia de Jesús cuando nosotros realmente hacemos la voluntad de Dios. Y si tú vas a la palabra voluntad, la vas a encontrar por toda la Biblia, más en el Nuevo Testamento, acerca de lo que es la voluntad del hombre. La voluntad, nosotros decidimos someternos a una persona, a un trabajo, a una familia, nos sometemos a la jurisdicción de alguien. ¿Por qué? Porque siempre estamos sometidos a algo, aunque la gente dice que no, o sea, siempre vamos a estar sometidos a una autoridad, a alguien. Y Dios así puso las cosas, de que nosotros fuéramos obedientes de una y de otra manera, en diferentes contextos, en diferentes atmósferas. Y creo que lo más importante es que nuestra voluntad esté pues rendida a Dios completamente. Y esa es la voluntad. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de la palabra del Señor, lo que es en sí la voluntad, y cómo debemos de despojarnos de lo que somos nosotros mismos para poder rendirnos completamente a Dios. Dice la palabra del Señor en Isaías 14, 13 al 14. Tú decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Bueno, sabemos que esto lo está hablando Luzbel, ¿verdad? Cuando era Luzbel en el cielo,
que la voluntad de Dios era que lo alabaran, que la voluntad de Dios era que lo obedecieran, que lo conocieran más, que pasaran a otras esferas de conocimiento de Dios, a estos seres. Estoy hablando de los seres angelicales, de los seres que habitan dentro de la presencia de Dios y que la alaban. Y esa era la voluntad de Dios, que el conocimiento de Dios fuera más en ello, la alabanza fuera más, que hubiera un seguimiento de Dios por la fe, por el amor. Y creo que Dios puso la voluntad aún en sus santos ángeles, Él puso la voluntad aún en sus santos querubines, serafines, arcángeles, para que ellos decidan realmente servirle a Dios. Y vemos aquí el principio de la rebeldía cuando Luzbel cayó y se convirtió en el ser de que es Hasatán o Satanás, el opositor, ¿verdad? El acusador. Vemos cómo este ser se revela, y toda persona que se revela a Dios a través del pecado, de la fornicación, a través no sé, de la mentira, a través de la rebeldía, de tantos pecados que existen, están abiertamente en contra de Dios, y algún día todo les será cobrado, algún día todo va a salir a la luz, y nosotros tenemos la oportunidad hoy en día de abrazar ese Salvador que es Jesucristo, de decir nuestros pecados delante de Él y pedirle que entre en nuestros corazones, que entre en nuestras vidas, que nos cambie, que nos transforme, que nos haga suyos. Y es lo importante del Evangelio, que nosotros recibamos la salvación a través de Jesucristo. Te voy a llevar a la palabra en 1 Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, eso es la vida eterna, el hacer siempre la voluntad de Dios. Incluso en la vida eterna va a haber rangos, va a haber categorías, va a haber personas que van a hacer unas cosas, otras cosas en el milenio. Después viene la vida eterna, tantas cosas que nos depara Dios en un futuro. Pero nosotros tenemos que aprender en esta vida a someter la voluntad de Dios, aunque nos cueste ser como Jesucristo, quedarnos callados en ciertas situaciones, que aunque pensamos que o vemos que son muchas veces injusticias, quedarnos callados, dejar que Dios sobre, dejar que Dios haga. Y dice la palabra del Señor en Hebreos 13:21, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, perdón, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios busca a través de su palabra, a través de su espíritu, hacernos aptos para Él. Él busca que seamos realizados en su presencia. Él busca que crezcamos espiritualmente. Él busca que realmente hagamos su voluntad y que seamos muy parecidos a Él para que sea perfecta la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es siempre agradable y perfecta, pero hay personas que avanzan más rápido que otras porque se apegan a Dios, a la palabra del Señor, obedecen en toda área o tratan de obedecer en toda área a Jesucristo, y es lo más importante. Si tú ya eres convertido, si tú ya recibiste a Jesús en tu corazón, entonces hay muchas áreas que pueden estar grises en tu vida, que tienen que ser transformadas, tienen que ser iluminadas por el Espíritu Santo a través de tu espíritu. Dice la palabra del Señor que lámpara es a Jehová el espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo del corazón. Tu espíritu tiene que ir hacia esas áreas como una luz de parte de Dios, es la lámpara, pues sí, Dios es el que es la luz, Dios es el que ilumina, y tenemos que ver esas áreas que hay en nuestra vida, si hay falta de perdón, si hay egocentrismo, si hay egoísmo, si hay vanidad, si hay altivez, si hay orgullo, si hay ah, ah, falsa humildad, puede ser, no sé, puede haber diferentes cosas que hacen que el Espíritu Santo no fluya de manera libre en nosotros. A veces creemos que estamos bien porque tenemos 15 años, 11 años en el Evangelio, y a veces no es así. Y todavía yo he conocido personas que tienen que tantos años y son orgullosas, y no, pues por señalar, ni le comento a nadie en verdad que de las cosas que tal vez experimento o alguna vez me han hecho, sino que
pues uno calla y ora a Dios para que Dios obre en la persona y dice las buenas cosas de la persona y se la pone en las manos de Dios para que Dios siga obrando. Pero nosotros debemos de ser maduros, debemos de buscar siempre que el cuerpo de Cristo crezca en conocimiento de Dios, en parecerse más a Dios, y es lo más importante que existe. Y te voy a dejar por una palabra final, y dice la palabra, dice así, dice, les dijo en Lucas 11:2, dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Creo que la parte de la oración, la parte del sacrificio, creo que la voluntad tiene que ver con sacrificio, presentad vuestros cuerpos agradables a Dios como sacrificio vivo, agradable a Dios, ¿verdad? Es nuestro culto racional. Creo que el sacrificio en cuanto a someter la voluntad al, ¿cómo decirlo? Someterse. Creo que me gusta mucho ver las canciones que existen en Estados Unidos. Hablan mucho de esta parte del surrender o la parte de someterse, la parte de rendirse, someterse, rendirse, declinarse. La parte esta siempre mucho cantan en las canciones en Estados Unidos, aquí en el habla hispana. Alguna que otra canción habla acerca de rendirse, de declinarse, de someterse. Muy pocas, muy pocas, pero sí hay algunas que hablan y es bien importante tenerlo siempre en mente. El rendirse a Dios es dejar que otros tal vez ganen, es dejar que otros tomen posiciones que Dios quiere tomar y menguar y dejarles. Es tal vez es tomar en cuenta o considerar cosas que tal vez nunca habíamos considerado en la vida, siempre ir por el lugar donde Dios quiere que vayamos. A veces Dios te va a pedir que dejes de hacer ciertas cosas que tal vez ahí te encanta, te gusta, y sabes que lo puedes hacer excelente, pero Dios deja que mejor estés orando, ¿verdad? Para que otra persona lo haga. Y eso es muy bueno también porque eso nos hace crecer, nos ayuda para no ser tan soberbios, tan egoístas. Y creo que los tratos de Dios, siempre pasa algo porque Dios quiere que pase y bienvenido sea el trato de Dios en nuestras vidas. Tenemos que dejar que Dios obre. Y algo que yo siempre hago bueno, quedarme callado y dejar lo que Dios quiere que hacer es bien importante. No movernos de manera humana es lo más importante que podemos hacer. Entonces, ese fue esta cápsula, por decirlo así, este pequeño segmento de la voluntad. Vamos a estar viendo más adelante acerca del yo. Quisiera darle uno o dos programas acerca de lo que es el yo interno, en qué se divide y cómo podemos nosotros de manera practicar o de manera práctica llevar a cabo una voluntad más limpia, más sometida a Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado este segmento de 180 grados. Gracias por estar siempre activo en los que son todo esto, todo lo que es en Facebook, todo lo que es, también estamos en las páginas de internet. Tus comentarios son muy importantes. Por ahí coméntanos si quieres algún tema en específico. Gracias. Recuerda siempre bendecir a otros.